están, Cris? Bienvenidos a este nuevo episodio de A Profundidad del podcast del Heraldo de Puebla. Muchas gracias, Eric. Aquí muy contenta con nuestra invitada, Claudia. Muchas gracias por estar con nosotros. Claudia Rivera, diputada federal, ¿cómo estás? Muy bien, contenta, entusiasmada, además siempre, como les digo, con toda la confianza en todas estas entrevistas para que nos preguntemos lo que interese. Claro y también lo que no, con mucha confianza porque esa es parte de mi responsabilidad, no solamente informar de las tareas que estamos haciendo, pero también cómo vamos transformando la forma de hacer política y cómo nos vamos experimentando también en estos procesos de transformación, en la conciencia o en la revolución de las conciencias. Entonces, contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Cris, es siempre muy interesante platicar con Claudia Rivera. Fue la presidenta municipal más joven de Puebla, la primera mujer de izquierda en gobernar la capital de Puebla, y hoy es una diputada federal que, bueno, pues está representando a un distrito de Puebla, pero que está allá en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, pues con las grandes ligas, ¿no? Entonces, pues interesante saber cómo le van. Sí, la verdad sí, nos gustaría a todos los poblanos saber tus pasos, todo lo que has hecho en este momento. Bueno, efectivamente me toca llegar del movimiento social que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo siempre lo digo, si no hubiera nacido este movimiento que impulsa el presidente, yo no hubiera podido ser ni candidata y mucho menos presidenta con ningún otro partido, porque se estilaba en la política tradicional que tenías que tener un padrinazgo, ¿no? Conocer a alguien, tener relaciones políticas o económicas, y eso, esa digamos que fue una de las principales razones por las que nace también el movimiento, ¿no? Para romper esas inercias del pasado que no eran buenas para la sociedad. Y algo similar me ocurre a mí, ¿no? Finalmente nace este movimiento que da la oportunidad de que participemos, personas que estábamos en el activismo. Yo soy economista de profesión, maestra en desarrollo regional sustentable, y ahora estoy estudiando el doctorado en la UAP. Pero en esos ratos, aunque trabajaba en el INEGI, pues también tenía yo mi activismo, ¿no? Mi activismo de derechos humanos, de derechos de las mujeres. Y una cosa te va llevando a otra. Pero ese caminar nace, y siempre me gusta contarlo con mi madre, diciéndonos un día llegando a la casa, un día de 2005, cuando empieza el proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, llega y nos dice, a ver, me van a acompañar, mañana vamos a ir a una marcha. ¿Qué? Eso fue nuestra primera reacción, te lo digo así, ¿no? ¿Qué? Vamos a ir a México, me van a acompañar a una marcha. Mamá, a ver, espérate lo que estás diciendo. ¿A qué vamos a ir a una marcha? O sea, eso es además de la política, eso es de los políticos, y eso es allá en México. Esa fue mi primera reacción. Y te preguntas cuántas personas no lo piensan de esa manera, cuánta gente joven que dice, no, la política está hasta allá, no tienes confianza. Y son muchas las razones, ¿no? Mi mamá nos dice, a ver, párenle. Yo no les pregunté ni qué edad tienen ni a qué se dedican, porque nuestra reacción, nosotros somos estudiantes, ¿no? ¿Qué podemos además hacer? No les pregunté qué edad tienen ni a qué se dedican. Me van a acompañar, y justo eso es lo que quiero que averigüemos. ¿Cómo van a apoyar a su país? Porque no pueden decir que lo aman, que lo defienden, si no lo conocen, si no saben lo que está pasando. Y sí fue un parteaguas, sí fue impresionante para mí, para todos mis hermanos y mis hermanas, para mí particularmente como la hermana mayor de los cinco, bueno, mis 5 hermanos y yo 6, fue un cambio en el paradigma, ¿no? Sí escuché ahí la primera vez de que la política era ese noble oficio que tenía propósito cuando se ponía al servicio de los demás y no para servirse de ella, porque en el pasado, y entonces empieza a relatar Andrés Manuel qué es lo que había pasado con la política, qué habían hecho algunos políticos, y entonces te empiezas a cuestionar cómo se cambia eso. Y es justamente ese relevo. Por eso decía yo al inicio, ahora tengo el honor de ser diputada federal, la diputada federal más votada del estado de Puebla. Lo digo con mucho orgullo también, y también con muchísima responsabilidad, porque es un cariño, una confianza que me delegó la ciudadanía, que tengo todo el compromiso para honrarlo. Y soy la única poblana que está en el 10% de mayor votación a nivel nacional.
pero fue todo un proceso. Ser presidenta municipal, sí, efectivamente, la más joven, la primera que llega entonces de ese movimiento, la primera soltera, ¿no? Porque también, aunque parezca ahora irrelevante, en ese momento había como mucho morbo, ¿no? Y también muchas agresiones que se hacían en función de por qué no tiene hijos, por qué no está casada. Y son también esquemas en los que vas rompiendo paradigmas. Y bueno, al final todas se vuelven experiencias que van forjando tu carácter, que te van permitiendo identificar qué cosas vas trabajando y procesando de mejor manera, cuáles no, pero siempre dar la cara y continuar adelante. Importante lo que decíamos al inicio, tú, una mujer poblana, está en la cúspide de la más alta tribuna legislativa, considerando todo el Congreso Federal. ¿Qué se siente pues, lidiar, convivir, tener junto, a ver, quién está a tu derecha en las curules, quién está a la izquierda, quién está arriba y abajo? A ver, cuéntanos. Bueno, mi realidad es que estaba honrada, agradecida. La campaña fue muy, muy linda porque además impulsamos a la primera mujer presidenta. Entonces era un 6 de 6 en el caso de Puebla, y en Puebla ganamos prácticamente todo con la coalición. 18 diputaciones, 16 de elección y 2 plurinominales, ¿no? Entonces completas, las locales igual, la gubernatura con un amplio margen, la presidencia de la República, y llegas con cierta emoción. El proceso, todo el caminar tuvo sus complejidades, pero fue hasta el momento de la toma de protesta, cuando nos reúnen a todo el Congreso. El Congreso General se integra por las dos cámaras, la del Senado y la de diputadas y diputados, y en ese momento se toma protesta por la primera presidenta del Congreso. Y fíjense, aunque son dos cámaras, la del Senado y la de diputaciones, la presidencia de ese Congreso General recae en un diputado o en una diputada. En este caso, la primera mujer diputada, que fue Ifigenia Martínez, y entonces nos toma la protesta. Y en el momento que levanto la mano y grito, sí, protesto. Bueno, es que lo dices fuerte, ¿no? Sí, protesto. Es un rugido de todo ese pleno, ¿no? Palacio Legislativo de San Lázaro, ese pleno tan impresionante, tan imponente, las banderas monumentales ahí al frente, y entonces escuchan el rugido de, sí, protesto. Ahí digamos que sentí el honor, el orgullo como mexicana y ahora como diputada, ¿no? Y ya tomando el cargo. Tuve también la fortuna, hablando de, oye, ¿cómo vas viendo a todos los personajes? Porque algunos políticos de muchísimo tiempo. ¿Quién es el coordinador de la Junta de Coordinación Política? Es el diputado Ricardo Monreal, ex senador, ex gobernador, ¿no? Un político con una experiencia, lee, estudia, ¿no? Entonces te argumenta y te habla de muchos temas. Leonel Godoy, que ahora él coordina la parte constitutiva, toda la parte de las reformas que vamos haciendo pasan también por revisión de él, y te vas dando cuenta, ¿no? La misma Olga Sánchez Cordero, que también es compañera, y bueno, muchos. Fue presidenta de la Corte. La primera, ¿no? Y la primera notaria, ¿no? La primera notaria, secretaria de Gobernación. La primera mujer secretaria de Gobernación. No. Sí, la tengo con el presidente. Entonces, es muy interesante. Y decía, o al punto al que quería yo compartirles, es que me toca presenciar ese momento histórico del cambio de banda presidencial. Y es la entrega del presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y me toca ser parte de la comitiva de recepción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nada más para dimensionar, somos 500 diputados y diputadas. Se iban a elegir solamente a 6, 3 mujeres, 3 hombres. Entonces las posibilidades se reducen. Y me llaman, me dicen, está seleccionada para estar en la comitiva de recepción. Hay que estar muy temprano, llego muy temprano, hacemos el ensayo, porque hubo un ensayo. Y los nervios de punta.
eran no solo los nervios, sino también la emoción, ¿no? A ver, yo vengo del movimiento que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador y ese iba a ser el último momento que lo íbamos a ver en la vida pública. Porque él dijo, terminando me voy y se fue, ¿no? Y entonces... ¿Es en serio? ¿Sí se fue? ¿No está detrás? Se fue a descansar a su casa. ¿En serio? ¿En serio? Con un teléfono junto. Rojo. No, yo considero que no. Yo sí lo observo en la distancia. O sea, de por sí ha sido una de sus características, que es muy determinante, ¿no? O sea, sí ha sido también parte de su forma, ¿no? Se compromete en algo y se queda con ese algo con el que se ajusta. Sí, supongo que está escribiendo, porque era una de las cosas que él comentó, ¿no? Que iba a estar escribiendo, que iba a dedicar tiempo para avanzar en esas memorias. Pues es algo que de por sí siempre le ha gustado. Entonces sí lo veo así. Entiendo, ¿no? También esta inevitabilidad de... Y si está ahí atrás, porque además fue a lo que nos acostumbramos también en el pasado, ¿no? Entonces, es que los expresidentes suelten y no se dan esta tentación de alguien les habla, pero seguramente les hablarán mucho, les escribirán cómo ve lo que está pasando, qué hago, presidente, no sé qué, no sé cuál, ya vio usted. Debe ser dificilísimo no participar, ¿no? O que tú llegando no caigas en la tentación de repente de, oye, ¿y cómo le harías acá? Pero fíjense, la misma presidenta Claudia Sheinbaum nos los ha platicado en varias ocasiones, que incluso cuando hicieron la gira, que pues él para irla presentando, ¿no? Para ir despidiéndose también, y ella para ir agarrando las riendas. A mí personalmente me pareció una transición muy profesional. Ya hubiera yo querido, yo fui presidenta municipal, yo ya hubiera querido poder tener una transición así, ¿no? Y que me pudieran ir explicando, me hicimos esto para que yo pudiera observar si me parecía que se iba haciendo bien o no, ¿no? Pero era una dinámica completamente distinta, ¿no? Aquí era como el enojo, como por qué te vas a reunir con ellos y por qué te voy a hacer y por qué te voy a abrir las puertas hasta que llegues. Con el alcalde saliente y se enojaban. No, fue muy fuerte, ¿no? Entonces, imagínense qué bonita transición del presidente y la presidenta Claudia Sheinbaum. Y van en la ruta y ella cuenta, la presidenta Claudia, que le dice, oye, presidente, y si en algún momento tengo una duda, si en alguna, lo sabrás resolver. No, pero te puedo buscar y tú lo sabrás resolver, tú integrarás a tu equipo pregúntales, escúchalos a todos, pero toma las decisiones. Y territorio, porque te podrán contar una cosa, pero si tú no lo vas a ver, entonces esa va a ser la estrategia, porque si no lo vas a ver, puedes cometer los errores, no puede haber una falla. Y dice que en otra ocasión volvió a intentarla decir, y le dijo no, yo me retiro y va a ser tu responsabilidad completa. Hay una expresión que dice que el único momento, bueno, y eso no se lo dice ella, sino lo dice Andrés Manuel en una mañanera, que la única razón por la que él iba a hacerse público nuevamente es si hubiera un llamado de su presidenta para defender la soberanía de la patria, que se empieza a retomar cuando recibimos el tema de los aranceles y de que vamos a declarar grupos terroristas para ver cómo nos vamos a meter, y entonces Claudia Sheinbaum convoca a una asamblea en la plaza pública y algunos empezaron a decir va a llegar. No llegó. No llegó con las ganas. No solo no llegó, sino que además la presidenta logró lo que nadie se imaginaba que iba a lograr, ¿no? Un acuerdo, un diálogo directo con el presidente sin tener que generar ningún arrebato, ¿no? Sin tener que dar un manotazo, fría, ¿no? sin tener que decir, ahora tú me avientas esos aranceles, yo te aviento, no, con prudencia, con diálogo. Con China, ¿no? Por ejemplo, claro. Pero además dejando en claro coordinación, diálogo, y de una vez le digo, presidente, somos un país libre y soberano, nada de imposiciones, nada de subordinaciones. ¿Estamos? Ay, no, la presidenta, qué encantadora, no, bueno, está fascinado el presidente Donald Trump. Y vamos bien, me parece.
se vuelven esas también tareas que te toca ir viendo desde las funciones legislativas, porque al final nos tocó también hacer un pronunciamiento como diputadas y diputados. Y bueno, les platicaba esto porque ese momento de acompañar el proceso histórico del cambio de banda, pero además acompañar al presidente Andrés Manuel en ese tramo, fue para mí no solamente conmovedor, sino de mucho orgullo, de mucho afecto, porque además me hace saber, me dice: Claudia, viene el relevo generacional y hay que trabajar muy duro porque sigue el relevo generacional. O sea, eso que venía dice y dice y dice, ¿no? Así como, no se achiquen, ¿no? Échenle, hay que seguir, sobre todo rompiendo las inercias del pasado, no dejarnos atrapar. Pues ahorita ya platicamos de la transición, de todo. Hoy por hoy, ¿qué reto estás viviendo o cómo está tu agenda en estos días? Bueno, son varios de los temas en los que vamos avanzando. A las diputadas y los diputados nos tocan estar en diferentes comisiones. Yo participo en la de Hacienda y Crédito Público, en la de se llama Anticorrupción, Transparencia y Anticorrupción, pero sí es la estrategia de combate a la corrupción, y la de Federalismo y Fortalecimiento Municipal. Ahora, como ustedes saben, parte de toda la estructura orgánica que presenta la presidenta Claudia Sheinbaum propone la creación de una Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Lo que hace es transversalizar la estrategia de anticorrupción y que se desdoble también a los estados. Anteriormente solamente había una comisión que vigilaba a través de transparencia, ¿no? Lo que se hace es que se identifica que la transparencia es una de las tantas herramientas en el combate a la corrupción y dicen, bueno, para evitar duplicidades o cuellos de botella vamos a transversalizarlo, y entonces se crea. Ahora me ha tocado estar realizando parte de las reformas o las leyes secundarias para dotar de herramientas jurídicas, técnicas que le permitan a esta secretaría hacer esa vigilancia. Le entra también a la vigilancia en los procesos de adquisiciones y también de obra pública. Y esto se vuelve algo muy interesante, porque el Plan México prevé que haya un fortalecimiento de la economía interior de nuestro país, que se reactive, pero que a la par de que se reactiva y fortalece económicamente México, se vaya generando un ambiente de bienestar, es decir, donde se estén colocando polos de desarrollo de bienestar, también haya educación, salud, transporte, seguridad, etcétera, ¿no? Que vayan articulándose y que estos a su vez van coordinados con la vigilancia, con la estrategia de seguridad y con la dinámica de justicia a la que le estamos apostando. Se está construyendo, ¿no? Viene el próximo 1 de junio el primer proceso histórico de la elección del Poder Judicial. Por cierto, ya puedo hablar de ello. No podíamos... Sí, Elena se lo sabía por ahí. Exacto. Se presentó un recurso, una impugnación, y finalmente resolvieron que sí podemos promover el proceso electoral. No podemos promover a candidatos o candidatas aspirantes para algún cargo, pero sí podemos hablar de esto que tenemos que conocer las mexicanas y los mexicanos y que debemos participar. Y bueno, lo comentaba porque ahora estas reformas en temas de obra pública, de adquisiciones, contribuyen también a ese fortalecimiento de una estrategia para lograr que México en 2030 esté dentro de las 10 economías más importantes a nivel mundial. Y es un reto que suena lejano, pero yo lo veo muy materializable cuando voy observando cómo se van colocando cada una de estas piezas. Falta que den resultados. Y algunos dicen, oye, pero ¿y si se equivoca? Puede haber fallas, eso es cierto. Lo importante es no negarlas y corregirlas, atenderlas inmediatamente. Porque el error y el acierto son parte del equilibrio. Pero en el pasado era, no, un político no tiene que decir que se equivocó, no, mejor que nadie se entere, y lo tapaban y maquillaban cifras. Es imposible ocultar o tapar. La verdad sí me pasa. No, por supuesto. Estamos los medios, están las redes, hoy la verdad es que es muy difícil. Pues Claudia Rivera, yo te aprecio mucho que hayas aceptado entrar a profundidad
en este podcast del Heraldo de Puebla. Cris, muchas gracias. ¿Algo que quieras añadir? Sí, bueno, a mí me gustaría dejarle la certeza a la ciudadanía, a ustedes como ciudadanos también, de que las acciones con las que nos comprometimos como un proyecto de nación, en esto que le hemos denominado la transformación, la cuarta transformación de la vida pública de México, se está cumpliendo. Estamos apostándole a que tenga un carácter humanista, es decir, que las personas siempre estén en el centro de las decisiones y de las acciones que se tomen, a que se combata frontalmente la corrupción y algo que siempre nos ha dicho la ciudadanía, que con la seguridad. Y ese es otra de los ejes prioritarios. Entonces yo quiero aprovechar para decirles que pueden estar con la seguridad de que hay estrategia y de que se está implementando de una manera adecuada para que vayamos viendo resultados tangibles. La presidenta recientemente aprobó presentó, mejor dicho, una iniciativa, nos toca a nosotros aprobar la reforma, del fortalecimiento de la estrategia de seguridad con 4 ejes. Que haya facultades de inteligencia y de investigación para focalizar de mejor manera las acciones. La prevención siempre va a ser lo mejor. Hay que saber reaccionar, sí, por supuesto, pero hay que prevenir. Y eso es en salud, eso es en educación, eso es en todo, en seguridad también. Entonces, mayores facultades de investigación y de inteligencia. Fortalecimiento de la Guardia Nacional, y el trabajo coordinado entre todos los entes de seguridad pública, de seguridad ciudadana. Y el más importante, seguir atendiendo las causas. Entonces puedo decirles que vamos a continuar con estas labores, con esta tarea legislativa, pero también con la vigilancia y el acompañamiento de cara a la ciudadanía en cada uno de nuestros territorios, para que vayamos dando testimonio y vayamos vigilando que el recurso llegue a donde lo estamos destinando, que las acciones se estén implementando y sobre todo que sí estemos logrando los resultados que nos merecemos como mexicanas y mexicanos. Así es que con eso cerraría el decirles que hay estrategia, hay proyecto, que tenemos presidenta y que por mi parte me siento muy orgullosa y muy honrada de poder ser una pieza más de esta apuesta que se llama México. Y para todas y para todos dirían, apuesten por México. México no falla. Entonces, si quieren invertir, si quieren estudiar, si quieren trabajar, trabajen en México, apuesten en México, estudien en México, porque México no sabe fallar. Muy bien. Gracias, Claudia. Gracias, Cris. Gracias, Eric. Muchas gracias por este diálogo, Claudia. Claro que sí. Bueno, pues gracias a usted que nos ve y sobre todo le vamos a agradecer si comparte esta emisión del podcast a profundidad. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.